Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Coco TV. El canal de todo. El canal de todo. El canal. Señores, a ustedes las gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Señores, hoy nosotros contamos con la presencia de un médico que, para sorpresa mía, publiqué la imagen desde tempranas horas de la mañana y comenzaron a escribirme a través del Sapo en la Sopa que conocían el médico, que era bueno, que la recomendación. Entonces, hoy sí, hoy nos vamos a empapar de todo lo que tiene que ver con adenoides. El doctor otorrino Joan se encuentra con nosotros. Doctor, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo va la tarde? Bien, gracias a Dios y agradecido por la invitación, agradecido también por la aceptación de nuestra ciudad de Santiago y todas las personas que te escribieron. Estamos brindando un servicio simplemente, ayudando a lo que se puedan ayudar. Yo le decía fuera del aire, señores, al doctor, que las noticias de los buenos y de los malos siempre llegan, pero las noticias de los buenos uno se siente como tan contento y uno decir, sí, que bueno, se está haciendo el trabajo. Claro, Todavía quedan médicos que quieren a sus pacientes y que están constantemente preocupados por la salud. Así mismo es. Doctor, hoy nosotros vamos a hablar de adenoides. ¿Qué son las adenoides? Bueno, la adenoide es un tejido linfoideo. ¿Qué significa eso? Un tejido de defensa que se encuentra en la nasofaringe. ¿Qué es la nasofaringe? La nasofaringe es una parte de la faringe que se encuentra en la parte superior, pegada a la base del cráneo, y se comunica por la porción anterior con las fosas nasales. O sea, nosotros respiramos, tenemos nuestros cornetes, que se dirige el aire hacia la porción posterior, y justamente después de la coana, que en la pared posterior de la nariz, están las adenoides. Las adenoides con el tiempo, como son un tejido linfoideo, están reaccionando a cada vez que un paciente tiene un cuadro alérgico, un cuadro viral, bacteriano, es un medio de defensa. Pero a la vez que se inflama y se desinflama, genera un tejido de granulación fibrótico que se va quedando acumulado en esa zona. Y eso, a medida que va repitiéndose las infecciones a repetición, que casi siempre vienen mezcladas a las amígdalas también, adenoide y amigdalitis a repetición, por infecciones tanto virales como bacterianas, genera que crezca hasta llegar a un cuadro de obstrucción nasal que evite el paso de aire desde la nariz a la garganta. ¿Podríamos decir que las adenoides son como bolitas de masa o tienen algún tejido diferente? Sí, es un tejido linfoideo, es como una masita parecida a las amígdalas, pero que se encuentran en la nasofaringe, en la región superior de la garganta, detrás, no se ven, están detrás. Hay gente, la persona la confunden con los cornetes, dicen, yo tengo la adenoide grande, y cuando se ve, porque se ven, levantan la punta nasal y se ven esas dos bolitas que se ven en la nariz, eso no es adenoide, esos son los cornetes. Esos cornetes pueden inflamarse y crecer por rinitis alérgica, por cuadro X, por un virus que tenga el paciente, por una rinosinusitis. Pero estamos hablando de adenoide, está detrás, no se ve. Y esa masita que crece crea un cuadro obstructivo que puede traer consecuencias a futuro, porque provoca lo que se llama apnea obstructiva de sueño en el niño. El niño ronca. Y la mayoría de las personas en ocasiones creen que ver un niño roncar es normal. Y eso es totalmente anormal, porque evita que el aire se humidifique, que el aire húmedo, tibio, calientito, el aire a disminución de presión pase por la fosa nasal y llegue al pulmón y sea bien aprovechado por él. Sino que es un aire que, como el niño respira con la boca abierta, entra sin purificar, sin disminuir la presión de aire como entra, o sea, la turbina que se forma en la nariz, y sin humidificar ni purificar. Entonces el aire no es bien captado y el niño está sufriendo de apnea y de hipoxia cerebral. Doctor, entonces, es muy peligroso. ¿Las adenoides podrían tapar totalmente la nariz e impedir que alguien respire? Pero claro, totalmente. Hay grados de adenoide.
El grado 1 que tenga un menos de un 30%, grado 2 un aproximado de un 60%, ya un grado 3 de un 70%, de un 80% en adelante, y un grado 4 ya hablamos de que está totalmente tapado el niño, se le puede ver la adenoide ya en la garganta. He visto pacientes que la adenoide se le proyecta y se puede ver cuando usted abre la boca en la orofaringe, de tan grande que lo tiene. Un niño, ¿a qué edad podría operarse de adenoides? Bueno, es una pregunta muy común, pero yo lo que más me refiero es al cuadro clínico del paciente. Lo ideal es operarlo a partir de los 2 años de vida por el hecho de que ya hay menos riesgo de que el adenoide vuelva a crecer, que existe un 20 o un 30% de posibilidad de que el adenoide crezca, que ya el niño ha aumentado de peso, tiene más de 17 libras, tiene un cráneo que ya está más formadito, que además de eso el tubo dentotraqueal que se va a colocar con balón le entra más fácil, es menos riesgoso, el niño va a reaccionar más rápido, se alimenta más fácil, porque un niño que tome solamente leche va a ser difícil, va a ser más incómodo. Pero ya la alimentación, el niño se está adaptando a la alimentación, ha pasado ese periodo de ablactación que sucede después de los 6 meses. Pero yo he tenido pacientes, justamente la semana pasada, que un niño de 1 año y 8 meses con un cuadro tan obstructivo que había que arriesgarse a resolver. Y hoy mismo lo vimos el niño de Santiago Rodríguez y ya el niño está respirando perfectamente bien. Entonces vemos que es agradecimiento lo que vamos a recibir y además que el niño va a reaccionar y va a respirar por su nariz, que nos pusieron la nariz para poder respirar y poder comer. El niño estaba desnutrido porque el niño, al estar tapado de la nariz, es muy difícil alimentarse. Usted con la nariz tapada, papá Dios nos puso a nosotros la nariz y la boca en conjunto para poder alimentarnos y además respirar al mismo tiempo que usted se está alimentando. Pero usted tiene la nariz totalmente tapada, se va a hacer muy difícil. Y para un niño, como tenemos un don de supervivencia, el niño busca la manera de alimentarse, pero no se nutre bien. ¿Todo niño que duerme con la boca abierta y ronca podría tener adenoides? No todo, porque existen múltiples causas que pueden provocar una respiración oral, como puede ser la hipertrofia de los cornetes, que el niño tenga un cuadro alérgico en el momento, que el niño tenga moco acumulado en la fosa nasales. Pueden haber múltiples causas, una ligera desviación de tabique que no se opera en el niño, pero estaría presente, y esa desviación puede ser porque tenga respiración oral. Nosotros tenemos algo que es un contrafuerte superior, que es el cráneo, y un contrafuerte inferior, que es la arcada dentaria inferior. Cuando nosotros respiramos con la boca abierta, la lengua se adosa en el techo de la boca y permite que la arcada dentaria superior crezca hacia los lados, hace un arco. Pero a la hora de que la lengua no se adosa por estar respirando con la boca abierta, eso sigue creciendo, y al seguir creciendo lo que hace es que el techo de la cavidad oral crece hacia arriba y se forma ese paladar ojival alto, y eso hace que, como tenemos una estructura en la nariz que es el tabique, ese tabique se desvíe. Entonces de ahí viene el tabique desviado, que también puede ser por causa traumática y por otras múltiples causas, pero una de las principales es la respiración oral. ¿Qué produce que alguien tenga adenoide o desarrolle adenoide? Los virus, bacterias, hay gente que los relaciona con casos genéticos. Yo diría que no tanto genético, yo diría que más medioambiental. Muchos pacientes llegan, no, que eso es genético porque operaron a mi hijo. No, no es genético, es medioambiental. Es que alrededor del medio ambiente que se ha desarrollado existen los factores predisponentes para permitir que crezca el adenoide. Que polvo, que pacientes riníticos alrededor, que viene también lo que es el cuadro de infección a repetición de los hermanitos, y esos hermanitos le pegan la infección a los otros, que en el colegio es muy común que veamos ahora en esta época, en la entrada de la escuela, que los niños comiencen a reinfectarse. Se pasaron la vacación entera sin infección, pero ya comienza las clases nuevamente, y esos niños vuelven que ya adquirieron virus, que ya pasaron la etapa de viral, pero tienen todavía los anticuerpos en su cuerpo, generan un proceso infeccioso durante el proceso de entrada a la escuela, y tienen entonces que adaptarse a los virus de los otros niños. Y a la bacteria. Entonces ahí comienza un ciclo vicioso de gripe, catarrito entre todos los niños, y eso genera que entonces esas repeticiones en las escuelas de infecciones hace que crezca el adenoide, y tanto así, no solamente adenoide, como lo mencioné ahorita, también las amígdalas. Doctor, un padre y una madre, ¿cómo podría darse cuenta a simple vista que un niño está desarrollando adenoides? Esa inquietud por yo motivarme a llevarlo al médico. Desde el primer momento que el niño está roncando. La respiración oral es ronquido cuando duerme, no ronquido nocturno, sino cuando duerme. Debe de llamarle la atención de que el niño debe de tener algo en la nariz que no le está permitiendo la respiración nasal.
¿Qué tan peligroso podría ser para los bebés adenoide y esa tetera, ese bobo? Lo que pasa es que la tetera tienden a crear, es una fuente de infección. La tetera se limpia, aunque usted la limpie, la hierba y todo lo demás, siempre puede quedar bacteria, puede crear un crecimiento de hongo en la cavidad oral. Y el hongo puede crecer dentro o vivir dentro o crear un biofilm dentro de lo que son las amígdalas. Y ahí ese crecimiento de hongo puede provocar crecimiento entonces de infecciones micóticas en la cavidad oral y en la nasofaringe, en el adenoide también. ¿Todas las adenoides se operan? No todas, porque usted primero puede cursar con un tratamiento médico. El adenoide grado 1, grado 2, que ocupan menos de un 60%, casi siempre uno puede aplicarle un tratamiento médico y en ocasiones hemos visto pacientes que han reducido el adenoide. Y además, el adenoide agudo, una adenoiditis aguda se trata. Es la cronicidad lo que tenemos que evaluar. ¿Qué significa cronicidad? Tiempo de evolución. Un cuadro agudo habla de 7 días, subagudo hasta 14, pero 14, 21, pero a partir de esos 21, de esas 3 semanas, ya estamos hablando de un cuadro crónico. Y un cuadro crónico, entonces tenemos que evaluar el grado de adenoide que el niño tiene y en dependencia de eso podemos pensar en operar o tratamiento médico. Pero hay pacientes que ya se le suma no solamente el grado de adenoide que tiene, sino que también se le suma las complicaciones que pueda tener. ¿Se puede tener adenoides sin necesidad de tener esa alergia? Claro que sí, claro, porque depende de la causa. Puede ser por causas bacterianas, puede ser por causas virales y puede ser por causa alérgica. La causa alérgica, entonces hay que tratar también el cuadro alérgico que se hace conjunto con un alergólogo, con un inmunólogo y eso se trata de esa manera. Un paciente que tenga adenoides y que tenga alergia, si se opera, se le quita la alergia. La alergia, no, porque la alergia ya es inmunológicamente. Estamos hablando de que tenemos que tratarlos, no solamente quitar el adenoide, estamos quitando el cuadro obstructivo, pero también hay que quitar factores de riesgo. Y hay que trabajar las alergias, la causa. Por ejemplo, si el paciente está sometido a exposición de sustancias químicas o sustancias irritantes, polvo, polen, ácaro, entonces todo ese tipo de cosas hay que suspenderla, hay que quitarla, hay que separarla, porque yo no hago nada con operar el adenoide y mantener al niño todavía expuesto a las sustancias a las cuales es el alérgico. También hay que hacer pruebas de alergia, hay que determinar si el niño es alérgico a algún medicamento o alérgico a algún alimento o alérgico a algún animal, alérgico a alguna planta. Entonces todo ese tipo de cosas hay que determinarla para continuar el tratamiento después de poner al niño a respirar. Pacientes que tengan adenoides podrían sangrar por la nariz. Claro que sí. El adenoide es hipervascularizado. Tenemos arterias que son los que vascularizan el adenoide. Y por eso cuando uno opera, si no está operado el paciente puede sangrar, porque estamos hablando de que se va a resecar esa mucosa y al tener hipervascularización puede provocar sangramiento nasales o epístasis. Después que se opera un paciente, ¿podría nacerle nuevamente el adenoide? Claro, existe un 30% de posibilidades a un 20% de que puede nacerle el adenoide. Por eso se da seguimiento y por eso se hace tratamiento postquirúrgico. El seguimiento después de la operación. Yo particularmente lo veo a la semana, por lo menos a los 5 días, lo veo de nuevo al paciente. Se le hace tratamiento nuevamente, o sea, continuamos ya con una receta para el postoperatorio ya tardío. De ahí lo vemos a los 15 días. Y de ahí, o 21 días en dependencia del paciente, y luego lo vemos al mes. Luego de verlo al mes, le damos seguimiento a los 3 meses, luego a los 6 meses y luego al año, para determinar de que todo esté bien. ¿Cómo es el proceso de recuperación de una persona que haya sido operada de adenoides? El adenoide puede molestar, pero la recuperación yo diría que es más tediosa cuando se hacen las amígdalas. La combinación del adenoide no le va a doler, porque el adenoide no tiene tanto movimiento. Pero cuando usted opera de las amígdalas, como nosotros tenemos constantemente la garganta, constantemente tragando, respirando, movimiento, ahí duele. Pero el adenoide no duele tanto, más bien en las amígdalas. En el caso de las amígdalas, ¿todo paciente que se opera de adenoide tiene que operarse de las amígdalas? No necesariamente, porque si no tiene crisis, existen criterios quirúrgicos para operar las amígdalas. Crisis a repetición, más de 5 crisis en un año es quirúrgico, más de 3 crisis en un año por 2 años es quirúrgico, más de una crisis por año en 5 años es quirúrgico, un acceso periamigdalino es quirúrgico, una lesión aparentemente tumoral es quirúrgica, se le hace biopsia y se retira la amígdala y luego se le da su tratamiento oncoespecífico con radioterapia y quimioterapia. Casos de que tengamos una amígdala que sea extremadamente grande y que también esté provocando apnea obstructiva de sueño, que se sabe mucho en los adultos, que el paciente ya
tiende a respirar con la boca abierta, a roncar durante la noche, entonces hay que operarlo para poder garantizar de que el paciente le llegue aire al pulmón, que haya menos obstrucción. Y también hay pacientes de halitosis, que es mal aliento. Hay pacientes que no están sufriendo de amigdalitis a repetición, que lo hicieron durante la infancia, pero en la adultez las amígdalas se le pusieron pequeñas, pero se formaron unas criptas, que son unos orificios que están dentro de las que se forman en las amígdalas por atrofia de ellas, y ahí se acumula comida y células muertas que se llaman, y se forman los que se llaman calcium. Y esos calcium, en ocasiones, el paciente lo puede de una forma eyectar o ordeñar por toser, reírse fuerte, manipulación. Entonces se acumula en las amígdalas, eso da mal aliento y mal sabor en la boca. Después que alguien se opera de adenoide, ¿cuál es la posibilidad de ese crecimiento y a qué tiempo? Bueno, yo he tenido pacientes que en pocas ocasiones le han crecido, pero lo hemos visto a los 2 años, que lo volvió a crecer. Por ejemplo, nosotros operamos la semana pasada a una joven que se había operado hace 8 años y ahora justamente 8 años después le creció el adenoide. Tuvimos que, le dimos tratamiento primero, pero luego vimos que no bajó y tuvimos que operarla nuevamente. Entonces, Eso depende mucho del paciente, depende mucho del cuidado, depende mucho del descuidado paciente que en ocasiones cree que ya está operado y no lo puede volver a salir, pero el adenoide puede volver a salir. ¿cómo puede cuidarse un paciente que haya sido operado para evitar esa posibilidad de que le crezca? Asistir a la consulta en caso de que se sienta un cuadro obstructivo, que sienta que haya algo diferente en el niño que esté roncando nuevamente, para de una vez ponerle tratamiento, porque puede ser algo agudo que le haya pasado y se le pone tratamiento. Pero es tan difícil que le crezca el adenoide. En algunos pacientes que hemos visto, por ejemplo, de un 100%, yo he visto un 2 o un 3 de 100 pacientes, a lo mejor 1 o un 0.5%. Pero cuando le crece, lo que se hace tratamiento, porque puede haber quedado un restico, como es una cirugía que se hace con un legrado de la nasofaringe, puede quedar un resto y ese resto puede llegar a crecer o puede ser controlado con tratamiento. Una persona que haya tenido adenoides desde siempre, pero no se haya dado cuenta y es adulto y llegó y la tiene, ¿puede tomar la decisión de no operarse a pesar de que sean grandes? Claro, es algo muy personal. Y con relación a la salud, por ejemplo, ¿podría afectarle? Claro que le puede afectar, porque está un paciente con adenoide en adulto, uno es raro, porque casi siempre la adenoide se atrofia a los 12 años de vida. Pero si tiene adenoide en adulto, hay que pensar también que sea otra causa, que no sea causa infecciosa, puede ser una causa tumoral, de causas malignas, que le haya crecido un adenoma en la nasofaringe, entonces hay que evaluarlo. Doctor, estamos hablando de operación de adenoides y agregamos un poquito más con relación a las amígdalas. ¿Qué función tienen las amígdalas en el cuerpo? Igual. Porque si la elimino, ¿podrían hacerme falta en un futuro? Las amígdalas es un tejido linfoideo que tiende a la defensa del organismo, pero a partir de los 2 años nosotros vamos creando un sistema inmunológico que va creando otros caminos de defensa en nuestro cuerpo. Entonces ya las amígdalas, cuando hacen infecciones a repetición, es que ya se dañaron. Ya son amígdalas las cuales han crecido mucho o las bacterias la han ido dañando y lo que lleva es cirugía. Ya la función de las amígdalas como defensa a partir de los 2 años ya no funciona bien. Si me operé de las amígdalas, ¿podrían crecerme nuevamente? No, porque las amígdalas, el acceso a ellas y la visualización es más común, más fácil de poder ver que se erradique completamente. Si queda algún resto, se retira. ¿Cuándo por lo general se dañan o tienen esas dificultades las amígdalas? ¿Durante la niñez o durante la adultez? Que todo depende del factor de riesgo. Yo he tenido pacientes que durante la niñez nunca han sufrido y comienzan, por ejemplo, después del COVID, la salud cambió mucho. Hemos visto pacientes que después del COVID, el COVID le dio en las amígdalas. Así mismo lo dice, a mí me dio fue en la garganta. Y han quedado con esa molestia, esa fiebre, infecciones a repetición después del COVID. Pero hay niños que por el factor de riesgo de infecciones a repetición nunca fueron tratados por sus padres, o sea, no lo llevaron a un especialista, fueron tratados con pediatría y el pediatra le puso su tratamiento correctamente, pero nunca lo mandó a un otorrino, a que fuera evaluado con un otorrino. Entonces, ese paciente llega a la adultez con el problema. Entonces, ahí que cuando llega ya con el problema, es un paciente que puede haber tenido hasta una fiebre reumática en la infancia
y esa fiebre reumática haberle generado un trastorno, un daño a nivel de la válvula cardíaca o del miocardio. Porque el ASO, que es una estreptolicina O, que es una enzima que produce el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es la bacteria que se aloja en las amígdalas. El Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Okay. Es la bacteria que provoca las infecciones a repetición en las amígdalas, provoca lo que es la estreptolicina O, que la podemos valorar en sangre. Puede provocar fiebre reumática, puede provocar daños cardíacos, se alimenta de las válvulas cardíacas y son esos pacientes que después en un futuro tenemos que operar de una valvulopatía a nivel de corazón abierto por no haber hecho un tratamiento o no haber sido erradicada de su totalidad la fuente de infección que son las amígdalas. Cuando un niño se opera de amígdalas y adenoides, ¿podría bajar de peso? Claro, esto, pero de las amígdalas comienza, los primeros días van a ser difíciles porque el paciente va a ser impotencia funcional. ¿Qué es eso, doctor? La impotencia funcional es que va a tener impotencia porque la función de la garganta no está bien. La función de la garganta está inflamado. Podríamos decir que no come. Va a estar adolorido los primeros días, se le va a llevar una dieta blanda, líquida el primer día, blanda el segundo día, hasta los 15, 21 días. Yo particularmente lo llevo a los 15 días con comidas blandas para garantizar de que no hay un desprendimiento de costra antes de tiempo, sino que la costra, que es la potillita que se forma en la garganta, no se desprenda antes y no provoque sangramiento. Porque si el paciente, por ejemplo, en el postoperatorio comienza a comer galletitas, chicharrón, cositas duras, pizza y cosas así, le puede desprender una costra, lesionar la zona quirúrgica, el área quirúrgica, el lecho quirúrgico, desprender una costra previo antes de tiempo y no haber estado preparado ese tejido para la alimentación y provocar sangramiento no deseado en el postoperatorio. Entonces, ¿se dan puntos, doctor? Yo doy puntos particularmente en los adultos para garantizar de que, como los adultos a veces son más cabezuces, ¿entendiste? Uno trata de evitar que sangre, entonces doy puntos en los adultos para evitar sangramiento en los niños, no. Y en el caso, por ejemplo, de un adulto que haya sido operado, es el mismo procedimiento. Se lleva, se hace una evaluación y el tiempo de recuperación, 15 días todos. De 10 a 15 días. Pero yo tengo pacientes que por sus necesidades han trabajado a los 5 días, han comenzado a trabajar. Eso depende de que si usted está trabajando, por ejemplo, en la parte como empleado o usted es dueño. Usted como dueño trata de trabajar de una vez, como empleado quiere coger los 15 días. Qué fuerte. Es así. Doctor, los puntos, ¿cómo se quitan? Son puntos crómicos. Okay. Es un tipo de punto el cual se reabsorbe y se desprende solo, se cae solo. Eso no, o sea, que se puede manipular, no. No hay ese temor. ¿Y la anestesia, doctor? General. Yo leo en el pasado se hacían en el país donde yo estudié, que fue en Cuba, pues lograban hacer en ocasiones con anestesia local, pero ya realmente esto ha avanzado mucho, la tecnología, las condiciones son otras. En este país se hacen con anestesia general, con intubación endotraqueal, porque hay que garantizar la vía respiratoria, es cavidad oral. Hay que garantizar de que el paciente respire y por eso hay que intubar. En el caso, señores, de la anestesia, doctor, ¿suelen producir alergias? ¿Con qué se ve más frecuente? ¿Con los adultos o con los menores? ¿Vomitan la anestesia? No, eso no tiene nada que ver con la anestesia. El vómito es porque ha estado con un tiempo en caso de que vomiten, por un tiempo de ayuna prolongado y como toman agua, puede ser la intubación, le estimule un poco el vómito, eso puede ser. Pero realmente la anestesia, para llevarlo a determinar si el paciente es alérgico a algún medicamento antes de la cirugía, se manda a una consulta preanestésica, como también se manda a una consulta cardíaca, como también yo particularmente, Joan Hernández, lo manda también a un pediatra, su pediatra de cabecera. Porque para mí es importante que el pediatra de cabecera sepa que su paciente está operado, para que si hay alguna eventualidad, deshidratación, febrecita, el médico pueda tratar al paciente, porque ya no está relacionado tanto directamente con la cirugía, sino que la solución la va a tener el pediatra. La parte cardíaca la manejamos directamente con un cardiólogo pediátrico en caso de que sea un niño, y con un cardiólogo o un internista, si tiene un paciente tiene un internista de su preferencia, iría con su internista. Principalmente me gusta a mí que sean del mismo centro, del Instituto Materno Infantil, para poder tener control directo en caso de cualquier eventualidad, el médico pueda estar conmigo ahí. Un paciente que haya sido operado de adenoides suele sangrar de la nariz después de la cirugía. Sí, en el momento puede sangrar un poco, puede botar estrías de sangre con un poquito de moco por la nariz, pero es normal.
Es normal porque se hace un coágulo donde se operó. Eso es normal. Después de la operación, ¿con qué frecuencia da la gripe? Gripe, que la cirugía como tal no va a evitarte la gripe. Lo que te va a evitar es la infección y la repetición de las amígdalas. Erradicar la bacteria. Pero sí he tenido muchos pacientes que hoy mismo la madre de un niño me dijo, doctor, el niño está operado hace 2 años y jamás le ha vuelto a dar gripe. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del niño estaba agotado en el momento que toman las amígdalas. De tanta infección y repetición, ya él estaba susceptible a cualquier virus, a cualquier bacteria. Entonces ahora él su cuerpo ha podido recuperarse de todos esos tiempos que tuvo con tanta infección y repetición. Ya su cuerpo está más fuerte, ya su cuerpo ha generado, el sistema inmunológico del niño ha sido dedicado a recuperarse. Entonces, el niño, después de operar de las amígdalas, hace una evolución hermosa, porque el niño tiende a engordar. Porque imagínate tú, que tú estés operada, que tú estés con amigdalitis a repetición, aumentaste 10 libras y rebajaste 12. Porque cada vez que te da una infección a repetición, el niño no se alimenta durante 7 días. Porque el tiempo más o menos de duración de una infección de amígdala, si no se complica, si no se extiende, si no hace un tratamiento correcto. Pero luego de ya no tenerlo, el niño se va a estar alimentando, pero va a estar aprovechando cada cosa que se alimente. Y no va a tener fuente de infección. O sea que el sistema inmunológico del niño aumenta y se vuelve más saludable el niño. Doctor, operé a mi hijo de adenoides hace 2 años que finalizó la cirugía, pero le creció nuevamente. Pero no quiero repetir el proceso. ¿Qué recomendación usted me daría? En ocasiones yo he tenido pacientes que lo que se ha hecho es tratamiento. Primero siempre optamos por un tratamiento, porque puede ser un adenoide en cuadro agudo. Le creció, tiene un resto y le creció el adenoide, que no queremos que le quede el resto, pero le creció. Lo que se hace es tratamiento y en ocasiones ya hemos disminuido el tamaño del adenoide y el niño vuelve a respirar normal por la nariz. ¿Con tratamiento se puede? Podría ser, porque puede ser un cuadro agudo. Pero si el adenoide creció, ya hay que pensar en cirugía, en quitar el adenoide. Y sería repetir el proceso desde cero, igual. Pero sí, el proceso sería igual. Hacer los análisis de sangre, placa de tórax, la consulta preoperatoria, todo, asegurarse si el paciente tiene seguro o no, ir al seguro a autorizar del adenoide, porque ya está operado de las amígdalas, solamente del adenoide. Tocó el parte del seguro. ¿Cubren los seguros las cirugías de adenoide? Sí. ¿En totalidad? Cubre, no en totalidad, porque el precio realmente privado de una cirugía de adenoide es muy diferente. El seguro ha tenido mucho tiempo con un mismo precio y no ha modificado el pago de cuánto cuesta la cirugía realmente. Pero nosotros somos médicos, tenemos que brindar el servicio. No vamos a dejar a un niño con un problema. Lo que vemos más bien es resolver la situación del paciente. Y se le habla el mismo paciente me ha dicho a mí, ¿y eso es lo que está pagando el seguro más los riesgos que se toman, más la responsabilidad que se toma? Porque estoy operando a tu hijo. O sea, estoy operando a tu hijo en una situación de que puede presentar un sangramiento y tenemos que estar pendientes por lo menos 15 días de tu bebé. La cirugía no se acaba el día que se opera. La cirugía continúa en el postoperatorio. O sea que el tema del seguro es un tema muy fuerte, pero mientras tanto estamos brindando el servicio para poder garantizar de que los pacientes puedan recibir el servicio que le están pagando al seguro para que nosotros lo hagamos. ¿Una mujer embarazada podría operarse de adenoides y amigdalitis? No se puede. Lo ideal es no arriesgarse. Se trataría con tratamiento hasta que pase el cuadro, la situación del embarazo, y luego ahí podríamos hablar de cirugía de amígdala. Hay pánicos con relación a los medicamentos cuando estamos hablando de una paciente embarazada. ¿Qué tipo de medicamentos se da durante el embarazo para este tipo de casos? Los medicamentos que no rebasan la barrera placentaria. En caso de la paciente debe de utilizar lo que es la acitromicina, que es lo que yo utilizo en una embarazada, el acetaminofén o paracetamol para el dolor, hacer spray en la cavidad oral, o hacer gárgaras con solución salina para de manera mecánica ir desprendiendo las costras o el exudado que se forma sobre las amígdalas, y antihistamínicos en caso de que veamos que también exista un cuadro alérgico. Después del parto, ¿qué tiempo debería esperar una mujer para hacerse una cirugía de amigdalitis y de adenoides? Después de los 3 a 4 meses. Ya se podría. Sí, lo ideal es que pase la etapa de lactancia materna exclusiva.
Hay madres que optan por lactancia materna exclusiva, que es dar el seno durante los primeros 6 meses, solamente el seno, sin fórmula, sin nada de eso. Entonces, si está dando el seno, tiene que esperar que pasen los 6 meses. Después de la cirugía, ¿qué tiempo de tratamiento debe llevar ese paciente? Del tratamiento para el dolor. Por ejemplo, los medicamentos después que ya finalizó el proceso. Ok, no, eso va a depender de cada quien. Porque yo particularmente lo pongo por 5 días. Después de los 5 días no me gusta poner medicamentos, por ejemplo, AINES, porque puede provocar sangramiento. ¿Qué son AINES, AINES doctor? son antiinflamatorios no esteroideos. Okay. El diclofenac, el ibuprofeno, naproxeno, todo ese tipo de medicamentos, los AINES, son medicamentos que pueden provocar sangramiento durante un tiempo, pueden provocar gastritis. Entonces, lo que se hace es que cambio a acetaminofén o paracetamol. O que si tiene mucho dolor puede tomarlo solo sin dolor. Hay pacientes que le pongo 3 días de antibiótico o 5 días de dependencia del paciente, spray en la garganta para ayudar a que descienda un poco la inflamación, que permita más fácil el paso de alimentos. Hay pacientes que ya a los 5 días no necesitan medicamentos, pero hay pacientes que todavía a los 10 días me dicen que les duele. Entonces, eso depende del umbral del dolor de cada uno de los pacientes. Después de cualquier cirugía se mandan a evaluar esas partículas. Claro, se le hace biopsia. Por ejemplo, un paciente que haya sido operado de adenoides y que tenga rasgos o posible posibilidad de cáncer, ¿qué se hace con él? Hay que darle continuidad, hay que hacer un tratamiento oncoespecífico. Se refiere con la biopsia y un resumen de historia clínica. Se le hace al oncólogo. Se le hace también tomografías de cuello para determinar si existen adenopatías locorregionales. ¿Qué son adenopatías? Ganglios en el cuello. Ganglios. Okay. Hay muchos pacientes que tienen ganglios en el cuello, para no asustar a la población, que son inflamatorios, pero que es por el proceso inflamatorio de amigdalitis a repetición. Pero hay pacientes que tienen ganglios en el cuello provocado por una lesión tumoral, que puede ser tanto un carcinoma epidermoide, un adenoma, que puede ser un linfoma, que puede ser una leucemia, o sea que hay que evaluar al paciente. Entonces, ¿los ganglios son diferentes a las amigdalitis? Los ganglios son tejido linfoideo que se forma en el cuello, es una bolita que tenemos en el cuello. Okay. Pero el ganglio es una reacciona ante una amigdalitis. El ganglio son esas adenopatías, bolitas que tenemos en el cuello, que cuando usted tiene un proceso inflamatorio en el cuello, se le inflama el ganglio por el proceso inflamatorio de las amígdalas o cualquier proceso inflamatorio que se dé a nivel de la piel o depende de la cadena ganglionar que sea afectada. Porque, por ejemplo, usted puede tener una afectación o una inflamación del labio, que le haya nacido cualquier cosa en el labio o que usted... yo he tenido pacientes que se han dado un tinte en el cabello y han hecho una reacción al tinte y hacen ganglio en la región de la nuca. Y esos ganglios son provocados por la inflamación o la reacción que generó el factor de lo que lo provocó. Doctor, hay un término muy común en los dominicanos que es fulano tiene papera. ¿Papera es esa inflamación de los ganglios y las adenoides? No, la papera no es más que la inflamación de la parótida, que es la glándula que produce saliva, la glándula parótida que se encuentra en esta zona. El crecimiento de la glándula parótida y sus adenopatías de la región. ¿Eso se opera? No, eso es viral. La parotiditis es viral, pero hay parotiditis, en este caso que me dice papera de la población, eso es viral. Pero hay paperas que son provocadas por infección. Por ejemplo, usted tiene una infección a nivel del tercer molar o del segundo molar de la arcada dentaria superior, o se ha hecho un trabajo dentario. Ese puede, por un conducto que se llama conducto de Stennon, puede a través del conducto proyectarse la bacteria que usted tiene. Usted tiene una carie en un diente, en la muela, tercer molar o el segundo molar, y esa a través del conducto se traslada por contigüidad, la bacteria llega a la parótida y puede provocar necrosis del tejido parotidio y puede salir pus por el conducto de Stennon, y esa pus es provocada, o sea, es una parotiditis bacteriana. Parotiditis bacteriana, viral y causa tumorales, que ya no es una parótida inflamada, sino es un crecimiento de la parótida que no tiene dolor, que tiene infiltración en piel, que sigue evolucionando, que no mejora con tratamiento médico. Entonces hay que hacerle biopsia y determinar si no existe un adenoma o algo en la glándula parótida. Y con relación, por ejemplo, a los ganglios, ¿se operan? Los ganglios se pueden operar y hacerle biopsia. Se saca el ganglio y se le hace biopsia. ¿Y con qué frecuencia se hace? Los pacientes, ¿qué tanto es la tendencia? Depende de la característica del ganglio. Si es un ganglio pequeño, menor de 1 centímetro, no vale la pena, porque es un ganglio que se sabe que es inflamatorio. Pero es un ganglio el cual es mayor de 3 centímetros, que ya no es móvil, que se fija a plano profundo,
que es un ganglio con superficie al principio lisa, pero luego se vuelve en superficie irregular, y si es un ganglio el cual ha crecido más de 3 centímetros, 6 centímetros, es un ganglio que hay que retirar y hacerle biopsia para determinar cuál es la causa. Y luego hay que buscar el primario, de dónde está saliendo la señal que ha generado esa metástasis en el ganglio. Nosotras las madres somos muy apegadas a los pediatras. ¿A qué edad se debe llevar un niño a un otorrino? Lo que pasa es que si no hay necesidad, ¿para qué? En caso de. Pero se hace un screening auditivo. ¿Qué es un screening, doctor? Es una prevención auditiva. El screening auditivo se hace desde que el niño nace. O sea que si estamos hablando de que si no existe una patología de otorrino, no hay necesidad de llevarlo. Pero sí hay que hacer una evaluación auditiva en los niños. Usted tiene que saber si su niño escucha o no. ¿A qué edad la hacen? Desde que nace. Nosotros tenemos lo que son equipos allá en OtoCenter. Tenemos lo que es un equipo de médicos, los cuales se dedican a poder hacer las evaluaciones auditivas en niños recién nacidos y hasta la adultez. Se evalúa si el niño escucha o no por medio de unas emisiones otoacústicas, que no es más que un chasquido que se genera a través de lo que es el órgano de Corti o de las células ciliadas del órgano de Corti. Generan un chasquido y determinamos si el niño escucha o no. Eso es en el niño. Ya en el adulto hay pacientes que se le pueden hacer lo que es una audiometría, que es una determinación, el grado de pérdida auditiva o el grado de audición del paciente. En qué grado está, si es ligero, moderado, severo, si hay una pérdida ligera, moderada, severa, o si está normal. Y también tenemos lo que es las timpanometrías, que es para determinación de conducción del sonido en el oído medio. Eso nos va a decir a nosotros si existe una perforación, si existe una descensa de cadena osicular del martillo yunque estribo, si está presente, si existe moco en el oído medio, que es muy común en los niños. Entonces, por ejemplo, ahora en este momento tenemos lo que es el espectro autista, que son todos estos niños que vemos que se están evaluando constantemente porque tienen no tienen trastorno del aprendizaje. Ya sabemos lo que es el espectro autista como tal. Ya hemos visto una pandemia de esta situación con los niños. Entonces tenemos que hacer una evaluación auditiva para descartar, porque es un diagnóstico diferencial, la hipoacusia, o sea, la sordera. Hay que descartar si el niño escucha o no, porque usted aprende a hablar si escucha. Doctor, le hicieron la prueba a mi hijo desde que nació de audición y todo estaba perfecto. Tiene 8 meses y sospecho que podría no escuchar. ¿Por qué se puede dar crecimiento? ¿Podría desarrollarse la patología dentro de 8 o 1 año? Claro, porque el niño puede haber dado una gripe y subirle el moco al oído medio. Entonces, el niño puede estar escuchando bien el nervio, pero no, la conducción del sonido está afectada. Entonces, el niño está con una conducción del sonido afectada, o puede tener un tapón de cerumen o secreción en el oído medio. El niño está escuchando como si tú tuviese la cabeza en un cajón. Entonces, no está escuchando bien. Entonces, está distorsionando el sonido. Todavía a los 8 meses, el niño lo que puede es balbucear, no va a hablar. Pero ya, si el niño tiene 2 años y no dice nada, tiene 4 años, nosotros consolidamos la palabra a los 4 años. Nosotros tenemos que preocuparnos en un niño de 1 año y medio, 2 años que no esté hablando. Entonces tenemos que buscar la manera de determinar cuál es la causa de lo que esté provocando que el niño no hable. Si es un trastorno de audición o si realmente ya el niño tiene un espectro, está dentro del espectro autista o tiene un trastorno de distractibilidad. Hay que evaluar. Doctor, se ha hablado mucho de los hisopos, no se recomienda que las madres los utilicen, pero ¿con qué le quito la cera a mi hijo si tiene la oreja repleta de cera? No, la cera es una secreción normal del conducto auditivo externo. El que tiene el oído con cera es un oído sano. Del conducto auditivo externo, la cera es lo que permite que no entren bacterias al oído, que cualquier partícula que entre se adoce a la secreción normal de cerumen, pero la mayoría de las personas utilizan el hisopo para limpiarse y lo que hacen es compactar más el cerumen y provocan un compactamiento de este y hacen un tapón ceruminoso, que también es otro tipo de hipoacusia conductiva que provocada porque el paciente se compactó el cerumen dentro del conducto y eso hace que el paciente no escuche. Entonces ahí, en ese momento, el conducto auditivo externo, lo que mide en un adulto, son 2.5 centímetros. Entonces en un niño todavía, depende de la edad que tenga, ponga usted que tenga 1,5 centímetros de distancia, usted comience con un pincho a querer sacarse el tapón y el pincho mide 5 centímetros. Entonces usted se está metiendo
porque de que está lejos, se mete 2 centímetros y medio en el oído y ya usted está perforando fácilmente el tímpano. Entonces ahí tenemos una situación provocada que pudo haberse evitado con simplemente asistir a una consulta con su otorrino de preferencia. Doctor, pero si una persona produce mucha sed y constantemente visualmente le molesta, ¿qué podría hacer? Se puede lavar por fuera con un pañito, se puede poner un chin de aceite Johnson, yo siempre lo recomiendo, el aceite Johnson ayuda a que el lubrique se diluya un poco el tapón de cerumen y ese va a salir como un rito. Entonces lo va limpiando. ¿Y a qué se debe que las personas, algunas, produzcan mucha cera? Eso es autónomo, eso cada ser humano que es diferente. O sea, no es una enfermedad, no es nada extraño. No, todo lo contrario. El que produce cerumen está sano. Un oído sano produce cerumen. Pero en ocasiones usted tiene pelitos en los oídos que se une al cerumen, entonces se compacta. Usted es una persona que trabaja con mucho polvo, usted en un sitio una construcción y cosas así, que le entra el polvo, se une el cerumen y eso se vuelve como un cemento. Entonces, ese hay que retirarlo. Perfecto, señores. Ya nosotros hemos llegado a la parte final. Doctor, ¿dónde usted se encuentra ubicado? Su horario de trabajo, las consultas, cómo son, si físicas, si se pueden agendar, todo sobre usted. Bueno, estamos en el Instituto Materno Infantil, especialidad de San Martín de Porres, aquí de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Estamos en la Plaza Bellater Ramón, en el primer nivel. El pasillo del restaurante KGB al fondo está Otto Center. El horario de trabajo es a partir de las 8:30 de la mañana por orden de llegada y hasta las 2 de la tarde. Se quedan luego de las 2 de la tarde, si quedan pacientes yo sigo viendo, pero luego estamos hasta las 4:30 de la tarde. Perfecto. Se quedan hasta las 4:30. De lunes a viernes. De lunes a viernes, todos los días, de 8:30 de la mañana, yo estoy hasta las 2, pero sigue el curso de las consultas hasta las 4 de la tarde. ¿Aceptan seguro médico? Todos los seguros médicos, todos. Perfecto. Señores, ustedes que están ahí en casita, nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Chaito, pues.